Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Alejandra Chichol y les hablaré un poco sobre los ángulos. Para empezar, ¿qué es? Bueno, el ángulo es la porción del plano comprendida entre dos semirectas con un origen común llamado vértice. En otros casos se hace referencia a la abertura que conforman dos lados que parten de ese punto en común o se centran en el giro que da el plano respecto de su origen. ¿Cuáles son sus propiedades? Tenemos a los ángulos internos y a los ángulos externos. El ángulo interno es aquel que está formado por dos lados de un polígono que, como comparten un extremo en común, está contenido dentro del polígono. Y los ángulos externos son aquellos que prolongan a los internos. Por calcular el lado externo se resta el lado interno a 180. La suma de todos los ángulos externos de un polígono suman 360 grados. ¿Cuáles son sus características? Bueno, aquí tenemos algunos tipos de ángulos y sus características son: los nulos no poseen apertura, ya que se forman por dos rectas que se superponen una por encima de la otra, por lo tanto su apertura es de 0 grados. Tenemos a los agudos, los cuales son aquellos ángulos cuya apertura es menor a 90 grados y mayor a 0 grados. Los rectos se forman debido a la intersección de dos rectas totalmente perpendiculares entre sí. La apertura del ángulo resultante es de 90 grados. Los obtusos son dos rectas que chocan formando un ángulo mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Y por último, ejemplo, tenemos a los llanos, el cual es la apertura total del ángulo de las dos rectas de 180 grados. Para finalizar, ¿cuáles son sus aplicaciones? Bien, estas aplicaciones son un poco tanto en nuestra vida no cotidiana, pero sí un poco laboral, como por ejemplo tenemos a la topografía, la cual determina la altura de un edificio con la base y el ángulo del mismo. Tenemos como ejemplo la Torre de Pisa. De manera óptica, cuando un rayo de luz atraviesa una placa de cierto material, lo podemos ocupar en la aviación, en la cual si dos aviones parten de una base aérea a la misma velocidad formando un ángulo y siguiendo trayectorias rectas, se pueden determinar la distancia que se encuentran entre ellos mismos. En la navegación, un capitán de un barco puede determinar el rumbo equivocado del barco, siempre en línea recta, ordenando modificar el rumbo en grado para distinguirse directamente al destino correcto de ángulos. En balística, de parte del análisis del ángulo inicial, que es el momento en que el proyectil abandona el elemento que lo impulsa, describiendo una trayectoria parabólica hasta alcanzar un ángulo de incidencia. Y por último, en física lo podemos utilizar con el ángulo de razonamiento, el cual lo obtendremos con la inclinación de un objeto sobre una superficie inclinada desde el momento en que se inicia su movimiento, siendo relativo al coeficiente de razonamiento. Y por supuesto lo podemos ocupar en problemas matemáticos que se nos indiquen, pero claro que mencionen los ángulos de por medio. Eso sería todo de mi parte. Espero haberlos ayudado a entender un poco sobre los ángulos y gracias. Buenas tardes.